Buenas noches, muy buenas noches. Bienvenido a todas las personas que se están conectando. Hoy, 28 de mayo, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a este espacio mágico y transformador, el Portal Holístico. Es un espacio donde tenemos diferentes herramientas, diferentes opciones de autoconocimiento, de poder explorarnos y vernos más allá. ¿Sí? Así que bienvenidos a todas las personas que se están conectando. El día de hoy tenemos una invitada especial, una amiga, una persona que admiro bastante. Ella es Solia, ya la van a conocer, Solia Centano. Ella es escritora, investigadora en temas de crecimiento personal y abogada, y el día de hoy nos va a compartir una investigación profunda que ha realizado, que es las 7 leyes naturales que intervienen en el proceso de la vida, ¿sí? Así que pues los invito a que estén con nosotros esta jornada. El día de hoy vamos a tener una conversación y todo un aprendizaje profundo, así que los invito a que se acomoden y que también se permitan participar. Si tienen preguntas, pues con mucho cariño vamos a recibir aquí a Solia. Solia, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, querida amiga? Un placer. Bienvenida Solia Centeno, hoy 28 de mayo, es una alegría tenerte aquí para compartir un tema tan importante como es las 7 leyes naturales que intervienen en nuestro proceso de vida, en el proceso de la vida. Así es, amiga. ¿Cómo te llevó? Cuéntanos un poquito de ti para que la gente te conozca. Bueno, esa es una información que desde niña siempre he tenido señales, como dice Carl Jung. Carl Jung nunca creyó en la casualidad, siempre creyó en la sincronicidad. Inclusive el término de sincronización o sincrodestino, usado por muchos portales holísticos y metafísicos, ha iniciado con Carl Jung. Y él dice que si nosotros no aprendemos a que todo lo que llevamos en el inconsciente se materialice en el consciente, pues mientras tanto vamos a ser víctimas de las circunstancias. Hola. Hola, sí. Nos estabas compartiendo, Solia, tu experiencia en esto de la investigación. ¿Qué te motivó a hacer esta investigación de las 7 leyes naturales? Sí, creo que se fue un poquito la señal, ¿no? No sé. Me perdí. Bueno, desde niña siempre me ha gustado la investigación, la historia. Cabalmente en la presentación hay una primera parte que te comento en láminas, los sueños que se manifestaban en mi inconsciente, y conforme fue pasando mi vida en la adultez, fui entendiendo qué eran esas imágenes que recibía en la niñez. Imagínate una niña de 4 o 5 años, tener visiones de mayas, de Egipto, o sea, y yo nunca había visto libros de historia. Yo me los callaba porque decía que era producto de mi imaginación. Entonces, cuando fui creciendo y llego al colegio a ver la materia de historia y geografía, dije, yo viajé por ahí, yo estuve ahí. O sea, y lo hacía de una manera tan ingenua, porque los niños tienen esa inocencia, no cuestionan, no preguntan, no dicen si es normal, si es anormal. Yo me lo guardaba. Yo decía, es increíble cómo estaban todos estos lugares en mis sueños, existen, es de verdad. Entonces yo no entendía nada de registros akáshicos, no entendía nada de lo que era vidas pasadas, no entendía nada de lo que era viajar en el tiempo, ni temas multidimensionales. Y bueno, pues yo me entusiasmaba, ¿no?, con todo esto. Muy bien, se escucha. Las personas que nos están siguiendo, me gustaría saber si se escucha bien, como que hay un eco.
Puede ser el eco de la voz. Si yo me escucho bien, lo que voy a hacer es cambiarme de Wi-Fi. Parece que es un temita de mi señal, que se me está cayendo la señal. Ahorita voy a... Ya, tú nos dices y cambiar. vamos a esperar tu cambio. Muy bien. Saludos a Susana González, saludos desde Medellín, Colombia, saludos a Elizabeth Martínez. Bienvenida Elizabeth, saludos a cada una de ustedes por permitirse este momento y a todas las personas que se están conectando. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio mágico y transformador que es el Portal Holístico. El día de hoy tenemos a Solia Centeno que nos va a compartir qué son las 7 leyes naturales. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir. Hola Solia, ¿estamos? Bien, ahora Solia se está conectando. Bien, ¿se escucha? Qué lindo, desde Colombia, qué hermoso. Medellín, el 2014 estuve por Colombia en un programa de educación, de una de mis actividades era educación, pedagogía sobre educación. Buenas noches Hugo, ¿cómo estás Hugo? Bienvenido. Bien, querida Solia, ¿me escuchas? Ahora sí. Ahora sí, he cambiado de canal de Wi-Fi, ya estamos bien. Se escucha muy bien, Hugo, Luli, las personas que están, como nos escuchan, perfecto. Entonces damos inicio a esta sabiduría que está registrada y Solia nos la va a compartir porque ella ha hecho una investigación. Solia es muy investigadora en temas de crecimiento personal. Solia, te felicito. Saludos desde Paraguay. Wow, estamos a nivel internacional, Solia. Colombia, Bolivia, qué bonito, Paraguay. qué lindo. Hermoso. Bien, Solia, cuando tú gustes. Perfecto, listo. Listo. Muy bien. Ya. Okay. Vamos a pasar las láminas. Tengo una primera lámina para las personas que se están conectando y por primera vez van a escuchar esta información. Las 7 leyes naturales es un término que fue utilizado en un libro que salió en el año 1908 en Francia llamado El Kybalión, que las describe de la siguiente manera. Por orden, principio del mentalismo, principio de correspondencia, principio de vibración, principio de polaridad, principio del ritmo, principio de causa y efecto y principio de género. Lo interesante es que este libro, muchas personas piensan que aquí se definieron y se crearon, se denominaron estas 7 leyes. Sin embargo, el verdadero creador es un ser que ha vivido, según algunos autores, 3.000 años, según otros 36.000 a 35.000 años antes de Cristo, un ser venido de las estrellas llamado Hermes Trismegisto. Entonces, es un poquito como introducción y para entender cómo es que he llegado, porque siempre hay una intención y hay una raíz y hay una causa que nos lleva a investigar. Te voy a mostrar más o menos cómo se va relacionando la sincronicidad que dice Carl Jung. Carl Jung, como mencionaba en un inicio, nunca creyó en la casualidad, siempre habló de la sincronicidad. Y la sincronicidad es aprender a detectar las señales que nos envía el inconsciente, que nosotros manifestamos en nuestra realidad. Todos sabemos que somos una integridad de cuerpo, mente y espíritu. Entonces, lo interesante del poder creador del ser humano es materializar lo que tenemos en la mente y en el corazón. Listo. Vamos a ver en la siguiente lámina. En mi niñez, me atraía, todos hemos crecido con la Biblia, porque venimos, la mayoría somos de países latinos, somos de países muy religiosos, que obviamente desde el descubrimiento de América en 1492 ha habido una evangelización que ha destruido todo lo que son la sabiduría de los antiguos, las creencias y las religiones de los autóctonos de América, y obviamente nos quedamos con la religión colonizadora que en ese momento era el cristianismo. Entonces, como muchos de ustedes, yo crecí con la Biblia, crecí con los rezos de la abuelita, crecí con los santos, crecí con todo lo que es fomentar las creencias religiosas.
Y de niña yo tenía unos sueños que ahí ves en la lámina. En esos sueños yo me veía caminando en el desierto, me veía con los pies con sandalias, con los pies llenos de callos, como que fuera un hombre mayor. También tenía sueños, me veía unas manos de un hombre muy mayor con artritis escribiendo libros antiguos. Ahí encontré una página, gracias al internet podemos encontrar imágenes similares a lo que a lo que nuestro inconsciente iba creando en la niñez. Veía papiros, pergaminos. Entonces, desde niña comencé a desarrollar una curiosidad sobre lo que es la arqueología. Y en la Biblia, ¿qué me llamaba la atención de la Biblia? Más que las enseñanzas y las parábolas, me llamaba la atención la cantidad de personas que intervinieron, porque obviamente son más de 40 libros, tengo entendido, no sé, alguien me corrige ahí, la cantidad de autores que intervinieron y cómo en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, llegaban a las mismas experiencias. Entonces, esa sensación de la niñez me fue inspirando para comenzar a entender lo que era la historia de la humanidad. Listo, vamos a la siguiente lámina. Luego vinieron, obviamente, luego de tener esos sueños en el desierto, sueños escribiendo, vinieron sueños de una sacerdotisa maya. Me costó mucho encontrar esta imagen, esa figura que ven ahí al medio es una sacerdotisa maya. Y a la derecha, pues ahí está lo que muchos holísticos contactados y mediums comentan, que las pirámides se hacían contactos con el mundo astral y con el mundo etérico y obviamente con otras culturas y otras naves que venían en hologramas, en luz, y ahí, bueno, pues hacían los contactos. Usaban mucho a las sacerdotisas mayas. Entonces, todas estas imágenes que ves, incluso ahí ves una calavera, que era una de mis pesadillas, me soñaba con esa calavera que así idéntica como está ahí, cómo uno va creciendo y va encontrando, ¿no?, las señales, ¿no? Veía también sacrificios de sacerdotisas mujeres, si bien hay investigaciones que dicen que solo habían sacrificios de niños y de hombres, pero también hay una línea investigadora que dice que se sacrificaban a las vírgenes y se las lanzaban a los cenotes, obviamente para tener cosechas, inclusive las sacerdotisas que a las almas o a los jóvenes que tenían almas puras o tenían un gran corazón, simbólicamente hablando, personas con mucha sabiduría, ellos consideraban que otorgarlos en sacrificio a los dioses obviamente era un tributo que les permitiría tener la lluvia, la cosecha y asegurar sus alimentos. En esa época, recordemos que la base de la alimentación era la agricultura. Entonces, estos sueños de sacrificios que yo visualizaba, que me vinieron a los 4 o 5 años, junto con las caminatas en los desiertos de la Biblia, ya de niña me iban saliendo esas semillitas del inconsciente colectivo, como dice Carl Jung, que me iban mostrando el camino de lo que me llevaría más adelante a encontrar mi propósito de vida en lo que es la investigación y el conocimiento. Listo. Vamos a la siguiente lámina. Luego de los mayas, que en cierta forma te voy relacionando lo que es la cultura de la humanidad, porque todo también tiene relación, vinieron, cuando llego al colegio me encuentro con los libros de historia. Todos hemos llegado al colegio y qué es lo que obviamente pues las culturas que más nos apasionan, las que tienen los monumentos más impresionantes de la humanidad, donde muchas de las 7 maravillas del mundo se han manifestado en estas culturas, como las pirámides de Egipto. Entonces, me fascinó, tenía un magnetismo por lo que es la esfinge, las pirámides de Egipto, los sarcófagos de los faraones. Ahí encontré la portada de una revista muy interesante, que esa revista no había en el año 79, en el año 80, pero había revistas similares. Todo lo que yo veía con las pirámides me ponía a mirar. En esa época no sabía leer, tenía 5 años, estaba aprendiendo a leer, pero miraba y me imaginaba y obviamente pues lo visualizaba en el sueño. Luego, en la época del ciclo intermedio, como a los 8, 9, 10 años, en los libros de historia habían imágenes del imperio persa, de los griegos, en algunas poesías, y pues yo fascinadísima con la poesía, con las figuras, con las imágenes, hasta que llego a mis 10 años, y hay 2 figuras de la historia que me marcaron lo que es el camino del inicio de la investigación. Listo. La primera figura que me marca, pues es el renombrado Leonardo da Vinci. Yo admiraba mucho la sabiduría de este hombre. Leonardo da Vinci, obviamente todos lo conocemos, es muy famoso por
por sus pinturas, pese a que tiene una obra muy prolífica, apenas sobrevivieron 15 en la historia de la humanidad. Desarrolló arqueología, paleontología. En la antigüedad no es como hoy la gente se especializa en una área. En ese tiempo, los sabios verdaderamente se especializaban en todo, vivían para estudiar, ellos organizaban su vida para tener sus necesidades cubiertas. No, la mayoría obviamente vinieron en familias que tenían protectores nobles, tenían los recursos económicos para tener la servidumbre y obviamente pues ellos se dedicaban a investigar y a crear. Ahí está La Última Cena, un cuadro que muchos los tenemos hasta en las casas por muchos pintores copiado. Es un cuadro que obviamente lo elaboró Leonardo da Vinci, el famoso hombre de Vitruvio, y ahí hay un autorretrato que él mismo se dibujó a sí mismo. Entonces yo soñaba con ser un Leonardo da Vinci. Nunca me olvido, a los 9, 10 años que ya tenía conciencia de quién era este personaje. No había Google, no había internet, pero sí habían libros de historia y algo que sí debo agradecerle mucho a mi papá, que él, como veía que yo era una ratoncita de la lectura, de la biblioteca, como te dice, ratoncito de biblioteca, me compraba muchas enciclopedias para que me distraiga, porque por ser hija de militar íbamos de un lugar para otro, entonces él tenía miedo que nos pase algo si salíamos, porque eran lugares nuevos, no teníamos círculo conocido, entonces yo vivía metida en los libros, listo. Y la segunda figura, que fue el primer libro que leí completo de principio a fin, es la famosa Divina Comedia de Dante Alighieri. Yo tenía 10 años cuando leí este libro y me causó un estremecimiento muy profundo entender lo que era el infierno, el purgatorio, el cielo, cómo estaban los ciclos de la vida y las dimensiones clasificadas. O sea, eso me abrió la mente tremendamente. Entonces, imagínate una niña de 10 años que normalmente tendría que estar con las muñecas, que normalmente tendría que estar jugando, no sé, investigando una hormiga, un arbolito, un pajarito, pues yo estaba metida en una literatura que era muy profunda para mi época. Te estoy hablando del año 84, 1984, yo tenía 10 años, estaba aquí en Santa Cruz y me tocó, pues llegó ese libro a mis manos. Mi mamá en el año 1980 fue secretaria del Instituto Boliviano de Cultura, y recuerdo que a ella le gustaba adquirir muchos libros y una vez una señora vino a regalar libros por la casa y como él se estaba trasladando, le estorbaba y mi mamá se quedó con cajas y cajas de libros y en esos libros encuentro 2 libros que me marcaron para el resto de la vida, para llegar a lo que es hoy. Uno, este libro, La Divina Comedia, y otro, El Oro de los Dioses, un libro de Erich von Däniken, listo, que viene en la siguiente. Ese libro prácticamente habla de todos los hallazgos arqueológicos de la humanidad. Ahí está ese libro, esa portada es la que yo tengo en mi biblioteca, que la heredé de mi mamá. Entonces, cómo es lo que unos desechan y pueden considerar algo que no sirve, como para otros es un tesoro, ¿no? Nunca pensé que ese libro me iba a cambiar la vida, porque cuando abro ese libro, hay fotografías de todos los descubrimientos de la humanidad que demuestran que tenemos un origen extraterrestre y que la historia se remonta no a 2.000, 3.000 ni a 5.000 años, sino a más de 100.000 años, ¿no? Entonces, hoy ya sabemos que es más de 400.000 años. Entonces ahí está, todo esto tú lo puedes googlear y vas a ver que efectivamente existe. Ahí está Erich von Däniken, que ese libro prácticamente me revolvió la cabeza. Imagínate yo con 10 años y ya estaba viendo que ya entendiendo de los hombres de las estrellas, del oro de los dioses, cómo era la historia de la humanidad, las catacumbas, las grandes excavaciones. Entonces ya esa cabecita estaba comenzando a construir. Sin embargo, yo iba al colegio, en el colegio me decían que obviamente que eso no existía, que yo me tenía que remitir a lo que decían los libros, y si yo hablaba de esto, pues podía ser sancionada, ¿no? Porque acuérdate que en esa época teníamos que ser sumisos y obedientes. Y una niña de 10 años no tenía derecho a opinar, era considerada como que no tenía un criterio formado. Qué gracioso, ¿no? Cuando los grandes sabios son los niños, listo. Cuando yo crezco, pues hasta aquí la parte de mis antecedentes, cómo llego a esta información. Cuando yo crezco y comienzo a investigar, pues pasé por una vida, me caso, tengo hijos, me dedico a mi profesión de abogada, luego me dedico a otras actividades de emprendedora. La vida me fue llevando por diferentes ciclos, fui abriendo y cerrando ciclos hasta que llego
a mis 42 años en que decido escribir mi autobiografía, un libro, y comenzar a escribir, me comienza a despertar ese sentimiento de la niñez que yo soñaba de ser investigadora, de descubrir. Recuerdo que de niña decía que yo iba a escribir la verdadera historia de la humanidad. Increíble, tenía creo que 5 o 6 años y que yo iba a ser una Leonardo da Vinci, o sea, como uno manifiesta, ¿no? Y bueno, pues yo no me lo creí, dije, esas son imaginaciones, imagínate yo, quién soy yo, me vino un tema de autoestima, como comparándome con grandes científicos, estoy en Bolivia, aquí no se puede, no hay desarrollo de investigación, aquí es un país muy religioso, aquí si tú hablas de temas de extraterrestres te van a mirar como que estás loco, te hacen bullying. Entonces yo me fui creando paradigmas para evitar que salga a mí lo que llevaba adentro, ¿no? Me fui queriendo amoldarme a lo que la sociedad me estaba imponiendo, no ser una mujer normal, que ser normal, que hagas lo que todos hacen y que no hagas nada en contra de lo que la sociedad tiene costumbre y tradición de hacer. Pues yo decido hace unos 2 años comenzar a desempolvar eso que tanto me apasionaba, que era la investigación. Recordaba que me fascinaban los libros de historia. Comienzo a leer e investigar y aquí te muestro en pantalla una gran cantidad de investigaciones, de libros, de científicos, paleontólogos, arqueólogos, medios, canalizadores, tantos científicos en el tema terrenal como holísticos en el tema de mediunidad y en el tema de canalización, que confirman el origen extraterrestre, incluso híbrido del ser humano. Listo. Sigo investigando y de todos los investigadores, aquí te hago un resumen de todo, extractado de diferentes libros, gracias a Dios son páginas públicas, páginas oficiales, esos libros los puedes encontrar en Amazon, en un montón de portales de libros digitales. Pues lo que me llevo a la sorpresa de que el origen no solamente nos visitó una raza, nos visitaron muchas razas. Si te fijas ahí, en todos los cráneos que fueron encontrados por estos científicos, hay diferentes cráneos, desde alargados, anchos, con formas de animales. O sea, todo esto es una realidad. El tema es que no se comparte en nuestros sistemas educativos y no porque no nos enseñen en el colegio, no porque no salga en las noticias normales, tradicionales, no quiere decir que no exista. Entonces, toda esta información de esos científicos, incluso ahí te puse el nombre de una persona, ¿no? Que es Giorgio, bueno, no se pronuncia bien su apellido, es italiano. Hay un programa de History Channel, que está patrocinado por investigadores y científicos, que se llama Alienígenas Ancestrales. Ellos están haciendo público todas estas investigaciones de personas que ya lo vienen excavando, mostrando, y está en muchos museos, obviamente desde el año 40, 50. O sea, esto es algo que viene de mucho tiempo atrás. El tema es que nosotros no lo tomamos como parte de la cultura general. Listo. Sigo investigando y de todos estos investigadores hay uno que me llama la atención, Zecharia Sitchin, que él es el que decodifica lo que son las planillas, las tablillas sumerias. Se encuentran en Sumeria, en el área de Mesopotamia, lo que ahora es el Irak. Encuentran tablillas sumerias. Este hombre escribió más de 20 libros, y en esas tablillas, que ahí está la fotografía, listo, se descubre que la humanidad, hay una historia de un extraterrestre que se llama Enki y Enlil, eran 2 hermanos. Ahí están los más de 20 libros, 25 creo que ha escrito Zecharia Sitchin. Todos son alusivos a las investigaciones y a la decodificación de las tablillas sumerias, donde se cuenta la verdadera historia de la humanidad. Es como una autobiografía de un extraterrestre, cómo llega a la Tierra, cómo la encuentra, cómo buscaban oro, cómo hacían sus extracciones, listo, cómo lograban ellos, cómo encontraron una raza de homínidos y cómo hacen sus alteraciones genéticas para poder, obviamente, pues llegar a formar lo que es el hombre en la actualidad. Ahí hay un mapita, está más o menos para ubicarlos entre el Golfo Pérsico, está por el Golfo, ¿cómo es? Entre el Golfo Pérsico y el mar Mediterráneo. Ahí está la zona de Cabalito. ¿Se acuerdan mis sueños de niña? Egipto, los hebreos, Persia, y causalmente estas tablas fueron encontradas en la zona de Sumeria, que es en lo que era la antigua Persia, en la zona de Babilonia, en la zona de Irak.
Entonces ahí están las imágenes de cómo ellos cuentan que hacen una alteración genética porque los homínidos que habían encontrado en el planeta Tierra no eran aptos para las actividades mineras que ellos necesitaban hacer. Listo. Entonces, siguiendo con esto de las tablillas sumerias, llegamos a establecer por qué Charles Darwin no encontró el famoso eslabón perdido, porque si ustedes se fijan, hay una época de la historia que conviven dos razas. Una es la neandertal, que es más tirada a los homínidos, que era más rústica, que vivían menos tiempo, y otra es la de Cro-Magnon, que ya es muy similar a lo que nosotros somos hoy. Pues si fuera una evolución natural, los de Neandertal no se hubieran cruzado con los de Cro-Magnon y hubiera habido un esqueleto intermedio donde se vaya mostrando cómo se fue formando de un homínido a un ser humano. Sin embargo, eso no existió. Entonces, hay un vacío en la historia de la humanidad, pues que este vacío está explicado en estas tablillas sumerias, donde hablan que obviamente pues estos extraterrestres llegaron a la Tierra 445,000 años antes de Cristo y el ser humano fue creado prácticamente en el año 300,000 con un gen que ellos mismos se sacaron, se lo pusieron en el vientre, usaron parte de los homínidos, parte de ellos y lo pusieron en el vientre materno de la hermana de uno de estos extraterrestres y pues ahí se va gestando el primer hombre, el que es el hombre adánico, el hombre Adán. Así que, por si acaso, les estoy mostrando toda la bibliografía donde pueden encontrar estas historias. No lo digo yo, simplemente soy una investigadora que me encanta buscar la verdad por sí misma. Listo. Entonces, ahí, cuando comienzo a encontrar este mundo, comienzo a investigar y encuentro más pistas. En realidad, yo lo encuentro en mi mundo, porque en realidad en el mundo externo esto ya se conoce hace muchos años. Pues ahí te muestro una foto de un astronauta, cómo es en la actualidad, y los astronautas que estaban en pinturas rupestres que han sido encontrados en el Sahara, que han sido encontrados en pinturas góticas de la Edad Media en Europa, en todo el continente asiático, europeo y lo que es el norte africano. Pues ahí está un astronauta maya. Fíjate cómo hay sincronicidad en diferentes culturas en lo que era la visita de los extraterrestres. Listo. Y si seguimos revisando, vamos a encontrar más pistas en la Biblia, ¿no? Entonces, en el libro de Ezequiel, obviamente hay un supuesto sueño que él tiene, un rapto que tiene, de un paseo que le hacen por las naves extraterrestres, donde en un lenguaje simbólico, porque en el pasado no entendían nada de tecnología, pero sí describían los carros de fuego, los famosos carros de fuego. Pues ahí hay un libro que se llama Un extraterrestre llamado Moisés, que lo encuentras en digital, en el internet, en plataformas educativas, de libros, donde describen todas las visitas de los extraterrestres que se hicieron en la época de los hebreos, 3,000, 2,000, 1,000 años antes de Cristo, Abraham, y que el famoso Dios Yahvé pues era un dios extraterrestre, nada que ver con el Dios de amor. Era un dios guerrero que le encantaban los sacrificios. Prueba de ello que en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, se habla mucho de que sacrificaban a los primogénitos, sacrificaban corderos y obviamente pues esa sangre, ese humo que iba, se alimentaban ellos porque tenían una parte etérica que necesitaba alimentarse de ese miedo, de ese dolor. También está Enoc, el libro de Enoc, donde se habla de que fue teletransportado y se lo llevaron obviamente los extraterrestres. Tenemos también el tema de Elías, el famoso rapto de Elías en un carro de fuego, pues cuando se fue también en una nave. Y así podemos seguir encontrando en el Antiguo Testamento cantidad de señales, listo, de todos los contactos que tuvieron con otras culturas, que en esa época era normal, eran los dioses de la antigüedad. Si seguimos escarbando, pues ahí hay más señales de la antigüedad, pruebas que dejaron grabados nuestros ancestros externos de la presencia en este planeta. Pues ahí mira, puedes ver una nave espacial en una estatuilla, al otro lado las pinturas rupestres, los cráneos, los fósiles que han sido encontrados de estas razas que nos visitaron, listo. Todas estas señales nos muestran que tenemos una conexión planetaria. Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Porque Hermes Trismegisto precisamente es uno de los mitos que hay que romper, porque mucha gente, porque no ha encontrado una prueba física, un esqueleto de su existencia, piensan que no existe.
pues él, así como ya te he mostrado que hay evidencia de gente que ha llegado de las estrellas, él también ha sido uno de estos seres que ha llegado de las estrellas, que ha sido muy conocido en la cultura egipcia antes de los faraones como el dios Tot, porque si revisamos la cultura egipcia, se habla de una época de dioses antes de la existencia de los faraones, y en esa época de dioses, pues ahí sale el dios Tot. Luego en Grecia se lo conoce como el dios Hermes, y en la Edad Media, esa fotito en la parte superior izquierda es como lo han reconocido en la Edad Media como un místico, como un hombre, como un gran sabio que tenía el conocimiento de la humanidad. Listo. Entonces ahí tenemos 3 representaciones tradicionales de la antigüedad, y también cuentan los autores que han recopilado los datos de Hermes Trismegisto, que él escribió las tablas Esmeralda. Hay un libro de la tabla Esmeralda, el oráculo de Tot, que también lo encuentras en internet. Y hay un Corpus Hermeticum, es el primer libro en el año 1471, donde se recopila esta información. Este libro, por si acaso, el Corpus Hermeticum, donde se habla de la existencia de la tabla Esmeralda, se fue recolectando extractos con el tiempo. Actualmente está en una biblioteca, una biblioteca privada en Europa, que no tienen acceso al público, porque en esa época eran libros tan valiosos, tan perseguidos por la Inquisición, o sea, podían matar a la persona que tenga el libro, que los escondían, iban pasando de familia en familia, y pues por seguridad estas familias crearon sus propias bibliotecas y decidieron abrirlas solo a investigadores y no hacia el público, para evitar que se deterioren y que sean manipulados. Listo. Entonces esta información de las tablas Esmeraldas se dice que contenía las 7 leyes, la explicación de las 7 leyes que son las bases de la creación de las grandes religiones de la humanidad, y estaban dirigidas al desarrollo del ser. Mira algo tan sencillo que es el desarrollo del ser: convertir un hombre natural, sacarlo de la ignorancia y a través del conocimiento convertirlo en un superhombre. Listo. ¿Qué quiere decir convertirlo en un superhombre? Un ser humano en un estado de conciencia que vibre en cuerpo, mente y espíritu, y tenga esa coherencia, esa integridad. La persona que tenga esa coherencia e integridad, listo, en las 3 áreas de cuerpo, mente y espíritu, obviamente es una persona que va a ser considerado un creador, y todo lo que sueñe, piense y desee se convierte en realidad. ¿Quiénes transmitieron en la antigüedad? Ya vamos un poquito más cercano, de 35,000 años como es de 400,000 años, 300,000 años, el código genético del hombre creado, 35,000 años la existencia de Hermes Trismegisto, 5,000 a 3,000 la época de Abraham, luego tenemos 1,000 a 1,500 la época de los profetas, Elías, que fueron raptados. Y luego llegamos a 500 años antes de Cristo, que viene a ser Sócrates y Platón. Sócrates no dejó ningún libro escrito, pero sus discípulos, Platón y Aristóteles, sí. Ellos ya hablaban que la ignorancia era el origen de todos los males y que solo hay un bien en el conocimiento. Qué interesante que esta misma forma de pensar se repite en la Edad Media con Galileo Galilei, donde él decía que la ignorancia es la madre de la maldad y de todos los vicios. Y cómo estaba en el inconsciente colectivo, en el instinto de todas las generaciones, que ahí tengo otra frase de Emiliano Zapata, que es un prócer de la Revolución Mexicana del siglo pasado, más cerquita, donde él dice: la ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos han producido más rebaños, más rebaños de esclavos para la tiranía. ¿No? Qué interesante cómo este sentimiento, este pensamiento en diferentes épocas se va traduciendo. Listo. Entonces, todos estos pensamientos que ya iban hablando de la importancia de entender una verdad escondida, llega ya a multiplicarse con los sabios de Grecia, los 7 sabios de Grecia, con Pitágora de Samos, que todos ellos estaban entre los años 500 a 400 antes de Cristo, siglo V, siglo IV, y es aquí donde comienzan ya a germinar las semillas de las religiones principales del planeta. En esta época también, 500 años antes de Cristo, ya estaba Buda por el lado de la India, ya estaba Pericles, el siglo de oro de Pericles en Grecia.
Entonces ya estaban los grandes pensadores que iban a hacer esa influencia, multiplicar la influencia de la sabiduría de Hermes Trismegisto para que nazca el hinduismo, el islamismo, el judaísmo, que después se iba a partir en cristianismo. Listo. Entonces, todos estos filósofos presocráticos no dejaron ningún libro escrito y sus discípulos se encargaron de escribir en tablillas y pergaminos y comenzaron a llevarlo a la biblioteca de Alejandría. Y hay un dibujo de cómo era más o menos, cómo era en esa época, cómo lo visualizaron la biblioteca de Alejandría en base a escritos que fueron rescatados, listo, por la arqueología. ¿Qué era lo que guardaban ahí? Pasamos a la siguiente lámina. Guardaban planchas de metal o en piedra, ahí está al lado izquierdo, que se llamaban estelas, donde habían escritos de la antigüedad con extractos de estas filosofías y escritos de la información que era divulgada, y también extractos de papiros que están en el lado derecho, que eran obviamente escritos con tinta, listo. Y estas dos formas de guardar la información fueron guardadas en la biblioteca de Alejandría. Lastimosamente la biblioteca de Alejandría fue destruida en el año 47, 49 a.C. por Julio César, el emperador romano que conquistó Egipto y quería anexarlo al imperio romano. Un autor dice que destruyeron como 60,000 volúmenes, otro autor dice como 80,000 volúmenes. Alejandría estaba en el norte de Egipto, al borde del mar Mediterráneo, y pues fue presa fácil de todas las naves romanas que llegaron a quemar y destruir toda esta sabiduría de la humanidad que contenía la verdadera historia que lastimosamente se fue perdiendo en el tiempo, ¿no? Y hay una fotografía de lo que es Alejandría hoy, un gran centro turístico antiguo para visitar, y parte de la antigua ciudad ya está bajo el mar, porque después vinieron también cataclismos, vinieron maremotos y pues se fue perdiendo estas culturas y esta sabiduría. Listo. En el transcurso del tiempo, todos estos volúmenes fueron escondidos por personas que le dieron el valor, muchos escritos se fueron rescatando, muchas estelas, muchos papiros se enterraron en vasijas, ahí están los papiros del Mar Muerto, por ejemplo, de Qumran, donde ahí los esenios guardaron los evangelios apócrifos. Pues sí, aquí está en las 4 principales religiones, que son el cristianismo, el islam, el hinduismo, el judaísmo y posteriormente la cábala judía. Se habla mucho de cómo estas 7 leyes naturales se van manifestando en el conocimiento humano, o sea, ya en otros términos, ya a través de metodologías, a través de filosofías, se va mencionando. Entonces, para muestra un botón, la ley de causa y efecto está, por ejemplo, en la parábola del sembrador de Jesús. Todo lo que siembras, depende de dónde lo siembras, el tipo de cosecha que vas a tener. Entonces, comienzan a aparecer escritores cristianos que consideraron a Hermes Trismegisto un sabio profeta pagano, que tuvo la previsión de darle las bases al cristianismo. Ahí tenemos a Emilio Lactancio, tenemos a San Agustín de Hipona, tenemos en Cartago, tenemos a Santo Tomás de Aquino. Todos ellos, curiosamente, en sus grandes textos que son conocidos por la humanidad y leídos por la Iglesia inclusive católica, hablan de las leyes, hablan de Hermes textualmente, y muchos de ellos, tanto para cuestionarlo como apoyarlo, listo, están hablando de lo que son los principios universales herméticos. Hasta que llegamos a San Alberto Magno que vivió entre 1193 y 1206 en Colonia, en la parte de Europa. Fue un sacerdote obispo. ¿Por qué lo pongo en una lámina especial para él? Porque él tradujo el Corpus Hermeticum sin tenerlo a la mano. O sea, aquí estamos hablando de una mediunidad en la historia cristiana que obviamente pues hoy en día eso es cuestionado, algunos se hacen la burla, otros dicen eso no existe. Pues aquí tenemos los grandes santos del pasado, de la historia cristiana, eran personas místicas, eran personas holísticas. Antes de la creación de la Inquisición, los grandes sabios, los grandes santos de la iglesia cristiana eran personas que estudiaban, que leían la cábala, tenían principios, no había cábala, pero
tenían principios cabalísticos, practicaban la alquimia. ¿De dónde sacaban la alquimia? Obviamente de las 7 leyes, de las tablas esmeraldas y de la información de la sabiduría hermética. Y este papa, pues, que ha sido canonizado, beatificado, venerado por todos lados, pues, revisando la historia y revisando sus escritos, él ya tenía conocimiento de estas 7 leyes, siendo que en esa época no se tenía conocimiento de la existencia física. Es un dato muy importante, listo. Seguimos revisando la historia y aquí llegamos a Vilanova, Amadeus Vilanova, que hay una portada de su libro antiguo, donde él, original, porque esto está en documentos en museos, son fotografías oficiales que se sacan de páginas oficiales del internet de museos. Está en un museo alemán, donde él habla de los preceptos de Hermes Trismegisto como base para la creación de las religiones. Algo muy revolucionario, fue perseguido este hombre. Él habla, habla de la tabla esmeralda, relaciona al profeta Abraham con Hermes, incluso dice que Abraham era Hermes Trismegisto era como su asesor de Abraham. O sea, cosas tan revolucionarias que casi le cuesta la vida, ¿no? Listo. Entonces, seguimos pasando. Esto fue más o menos en el 1240, 1311. Ya estaban los cabalistas judíos también de manera paralela desarrollándose. Luego, seguimos con más autores. Vamos avanzando en el tiempo. Llegamos a la Edad Media, llegamos a Giordano Bruno en el año 1548 a 1600. Él fue un dominico, un fraile italiano, que lastimosamente lo quemaron vivo porque tuvo la valentía de comenzar a propagar lo que eran estos principios herméticos, y la iglesia lo consideraba una herejía. Todas las personas que hablaban de la sabiduría de los ancestros, de todo lo que eran las leyes herméticas, los 7 leyes, obviamente no se lo conocía como los 7 principios universales de la vida, del espíritu, ni nada, pero sí él hablaba de lo que era, de que había un orden divino, algo muy superior, que nosotros podíamos llegar directamente a Dios. Todos estos sabios hablaban de una comunicación directa con Dios, que no necesitábamos intermediarios, no necesitábamos templos, no necesitábamos hacer ciertas rituales, que podíamos desarrollar una coherencia en nuestra vida y llegar. Obviamente, pues esos pensamientos eran sacrilegio, era pecado en esa época, porque sabemos muy bien que la iglesia, y lo dice la historia, no lo digo yo, necesitaba la religión fortalecido con la monarquía para poder asegurar no solamente el sometimiento del pueblo, la unión, el imperio, sino también lo que eran los tributos, lo que eran los impuestos para sostener el estilo de vida que era cuantioso, que necesitaban llevar toda la élite del clero y toda la élite de la monarquía. Ahí también está Tommaso Campanella, un escritor metafísico italiano, que también estuvo conectado con estos libros herméticos. Sir Thomas Brown también, Giovanni Pico de la Mirandola, que él no lo pudieron matar directamente, porque mataban con cuchillos en esa época, en la época de los Médicis, y los asesinaban. Él tenía protección, pero sí lograron envenenarlo, ¿no? Porque él eran divulgadores de frente, pues afectaban muchos intereses y era peligroso que ese pensamiento se propague. Listo. Seguimos caminando en el tiempo y llegamos a Isaac Newton. Recordemos muy bien que antes del año, si revisamos un poquito, me salté en la historia del pasado, si buscamos Constantino el Grande, vamos a ver que muchos libros que sí hablaban de evangélicos y de discípulos que tuvo Jesús, que hablaban de las leyes naturales y de la comunicación directa con Dios, fueron excluidos de la Biblia. Hubo un concilio de doctores de la iglesia en el año 395, si mal no recuerdo. Googleen a Constantino el Grande y van a tener las cifras exactas. Pues él hizo un concilio para poner de acuerdo y elegir cuáles eran los libros que estaban acorde con el sistema político, con el sistema económico que necesitaban imponer en sus estados, ¿no? Ahí se eligieron, imagínense, 300 años posteriores
a la muerte de Cristo es cuando recién se comienza a ver qué libros, imagínense toda la tergiversación del arameo al hebreo, del hebreo al griego, y después del griego al latín, del latín a los otros idiomas, ¿no? Entonces, imagínense cómo se ha ido tergiversando en el tiempo muchas palabras, muchas frases que en un idioma y otro significan diferentes cosas. En pocas palabras, quien quiera saber la verdad de los mensajes, pues tendría que aprender hebreo, que la mayoría de los escritos están en hebreo. Isaac Newton, de 1643 a 1727, él usó la información de las leyes herméticas para poder desarrollar sus investigaciones. Él también de las leyes de la dinámica, él era un alquimista, un hombre que desarrollaba el cálculo, la ley de gravitación universal. Eso, por ejemplo, lo ha sacado, todo eso lo ha sacado gracias a los conocimientos que agarró de las leyes herméticas, conocimientos muy avanzados, el prisma para su época, listo. Entonces, Isaac Newton habla mucho de lo que son las leyes, los teoremas cuánticos, por ejemplo, que eso era muy avanzado para la época. Y aquí te muestro las carátulas del famoso índice o índice de los libros prohibidos de la Inquisición española. 1593 en España y en 1570, y ya no me acuerdo, el Papa en Italia saca a todos los estados cristianos la prohibición de esta información, y quien propague, hable, publique, imprima o divulgue lo que son las 7 leyes herméticas o toda la información que vaya con el naturalismo y las comunicaciones directas con los astros, y que lo consideraban paganismo, lo consideraban sacrilegio, y esas personas tenían que ser quemadas vivas, torturadas, descuartizadas, para sentar un precedente de que nadie puede contradecir los principios de los libros que habla la religión, ¿no? O sea, tristemente, imagínate, el autoconocimiento lo prohibieron, nadie tenía derecho a pensar por sí mismo, sino que todos tenían que leer lo que ellos le digan, ¿no? O sea, una manipulación tremenda de lo que era el pensamiento humano. Listo. Seguimos avanzando en el tiempo y llegamos a Marsilio Ficino, 1499, un sacerdote católico que tuvo la protección de una familia muy poderosa en Italia, los Medici o Médicis, y gracias a esa protección él pudo rescatar, pese a la existencia de la Inquisición, él pudo rescatar esta información, como así y publicar, gracias también a la inversión de sus protectores, que eran personas que estaban que eran, según la iglesia, eran paganos, porque les encantaba todas las obras de arte griegos. Comenzaron a desempolvar todo lo que era la filosofía de los presocráticos y los filósofos de Sócrates, Platón, Aristóteles. 500 años antes de Cristo se vuelve a desempolvar, imagínense, como 1500 años, 1700 años de manera posterior. Marsilio Ficino pasa a la historia porque es el primer valiente que publica en una imprenta una edición del Corpus Hermético. Ahí está el libro que les dije que estaba escondido, y gracias a esta publicación se comienza a propagar en los niveles intelectuales, hasta que en el año 1800 se tuvo que esperar 200 años más para que cruce el Atlántico esa información, y a través de Ralph Waldo Emerson se pueda comenzar a propagar. Ralph Waldo Emerson también fue en contra de los paradigmas religiosos de su época, y obviamente pues una persona muy cuestionada, muy criticada también, pero bueno, como estaba en América, había un poquito más de libertad. Listo. Ahora, volviendo a lo que es el Corpus Hermeticum, aquí tengo una imagen ya un poquito más extensa. Este famoso Corpus Hermeticum, que en el año 1471 es publicado, tiene escritos, es una recopilación de escritos que fueron encontrados del siglo I antes de Cristo y el siglo III después de Cristo. Son como unos 14 escritos más o menos, como es textos sagrados escritos en lengua griega que contienen las principales creencias herméticas, ¿no? Entonces, donde habla del surgimiento del cosmos, la caída del hombre del paraíso, nociones de verdad, o sea, un poquito de lo que es esa sabiduría antigua que después se descubren en las estelas de Zacarías Sitchin, descubren las tablillas de Sumeria. Listo. Si seguimos investigando, ya un poquito más contemporáneos, vamos a llegar al más conocido, que es Carl Gustav Jung.
que él es el que prácticamente comienza ya a usar los términos del diccionario de los sueños, comienza a meterse en lo que es la psicología analítica, se cruza las barreras del psicoanálisis de su contemporáneo Freud y crea la psicología analítica, donde comienza a entender lo que es el inconsciente colectivo, lo que hoy se conoce como registros akáshicos. Él lo llamaba el inconsciente colectivo, o sea, ya no, comienza a propagar la información que aparte del consciente y el inconsciente había un inconsciente colectivo donde estaba la memoria de toda la humanidad y eso se manifestaba en todo, solo que algunos eligieron obviamente cerrar, bloquear esa conciencia, listo. Entonces Carl Gustav Jung es un contemporáneo de la publicación del libro El Kybalión, pues ahí recién llegamos al Kybalión en el año 1908. Imagínense cuánta sabiduría, un camino tan largo para llegar a este librito, que aún así en el año 1908 todavía estaba muy imperante el dogmatismo religioso, que las personas que lo escribieron, que eran 3 canalizadores, mediums, no quisieron poner sus nombres porque tenían miedo también, obviamente, a una persecución. En esa época era muy común matar a las personas, mandar a asesinar. Y obviamente, pues, se autodenominaron los 3 iniciados. Los 3 iniciados, que eran los que escribieron, y ahí ya se describe, como lo conocemos hoy, como las 7 leyes naturales en el orden que está. Listo. Seguimos investigando el Internet y vamos a encontrar un montón de plataformas. Para los que piensan que solo es ese librito, no, hay un montón de libros en el Internet que puedes encontrar en muchas plataformas de libros educativas, de investigación científica, listo, que habla de cómo estas leyes herméticas han sido distribuidas en el conocimiento, listo, habla del dios Hermes, del dios Thoth, de la antigüedad, de los egipcios, habla de cómo se desarrollaron las investigaciones. Hay más libros todavía en la siguiente lámina. Ahí pasamos a la siguiente. Estos libros tú puedes googlear, ahí está la religión hermética, Tratado sobre el cielo y el infierno. Obviamente son títulos que una persona conservadora, listo, puede tener ciertos miedos, temores. Es normal, pues porque desde niños nos han enseñado que no podemos salirnos del corral del conocimiento que nos enseñan en el colegio. Entonces, buscar la verdad por uno mismo hay que ser muy valiente. Si yo no hubiera tenido esos sueños, si no hubiera tenido esa inocencia de creer que eso era normal, yo no hubiera llegado a esto, hubiera sido una religiosa tremenda. Entonces, yo ni hubiera hecho eso, es pecado y listo, ¿no? Entonces, gracias a Dios que me dio la bendición de romper esas barreras. Bueno, pues toda esta información lleva al ser humano a vivir libre del estrés y las preocupaciones, algo tan sencillo como ser feliz y próspero. Hoy en día tenemos muchos coaches de crecimiento integral que van dirigidos a esto, pero toda esta información es bueno saber de dónde viene. Ahora sí pasamos a la siguiente lámina donde recapitulamos lo que son las 7 leyes y ya entramos a describirlas. Luego de todo el antecedente histórico, pues vas a entender la importancia, por qué murió tanta gente. Qué increíble, ¿no? Que algo tan sencillo como 7 principios básicos que rigen el proceso de la vida fue tan vetado, tan escondido, tan cuestionado, como mucha gente dio sus vidas por traspasar esta información de generación en generación, porque en la antigüedad la manipulación de la mente humana era la prioridad para mantener a la población sometida bajo un régimen económico, político y religioso. Entonces vamos a la primera ley. El libro del Kybalión tiene una frase muy poderosa que en la siguiente lámina se puede observar. Es un libro escrito de una manera muy metafórica, muy simbólica. ¿Listo? Pasamos a la siguiente lámina. Todo el libro está escrito de una manera encriptada. ¿Qué quiere decir? Palabras, frases que solamente alguien que está buscando respuestas las va a entender. O sea, alguien que no está conectado con ese inconsciente colectivo de entender más, no lo va a entender. Y aquí lo voy a leer textualmente para que veas el simbolismo que utilizan para dar las claves al buscador. Los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica, ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par.
Cualquier persona que lo tome textual puede pensar que habla de magia, que habla de brujería y que habla de un templo, de un lugar. Pero el buscador sabe que en la antigüedad se usaba la figura del templo como un símbolo del conocimiento, como un símbolo de la sabiduría de la humanidad. O sea, aquí estamos hablando de los registros akáshicos, que es el inconsciente colectivo. Y mágica se refiere a la alquimia, que la alquimia no es solamente convertir el plomo en oro, que esa fue la gran panacea de los del Renacimiento, sino la alquimia hablaba de la transformación del ser humano, aumentar la frecuencia de vibración de hombre a superhombre. Ahora en la actualidad, ¿por qué nosotros no podemos desarrollar esta alquimia? Porque tenemos un filtro que se llama carga emocional de la infancia. Esta carga emocional viene de la influencia de los padres, de la gestación del parto, del entorno de las personas que nos van educando en nuestra niñez, que nos van programando y vamos perdiendo esa esencia que todos traemos al momento de nacer en este mundo. Es decir, que un sistema educativo, en vez de ayudarnos a sacar la esencia, más bien nos la bloquea porque nos pone moldes que tenemos que copiar y llega un momento que nos olvidamos y no sabemos quiénes somos. Entonces, listo, esos filtros obviamente pues nos van haciendo olvidar lo que nosotros sabemos por naturaleza. Por eso es que es importante hoy en día repasar estas 7 leyes y entender cómo funciona la vida para yo tomar esas riendas y no ser víctima de las circunstancias, sino despertar ese poder creador. Número 1, ley del mentalismo, el todo es mente, el universo es mental, el todo es conjunto totalizador, nada hay fuera del todo. En la antigüedad, el todo era prácticamente hablar de Dios. Ese famoso, el principio de mentalismo es el principio de Dios. Y que nosotros, ¿cómo entendemos en nuestra mente humana? Pues nosotros hemos cometido el error en muchas épocas de darle forma a Dios. Dios no tiene forma, Dios es ilimitado, por lo tanto no lo podemos imaginar como un ser humano, ni como extraterrestre, ni como absolutamente nada. Entonces este principio dice que nuestra realidad tiene origen en la mente, es decir, nosotros somos canales, instrumentos, creadores de algo mucho más poderoso que es Dios. Entonces, a través del principio del mentalismo, somos conscientes de que así como pensamos, sentimos y que todo lo que la mente y el corazón pueda percibir se puede materializar. En la siguiente lámina lo vamos a entender mejor. En la siguiente lámina. Pasamos a la siguiente lámina. Ahí están los autores actuales que hablan mucho del principio del mentalismo. Y tenemos a Laín García Calvo, muy conocido por sus libros. Eric Nightingale, todo lo que plantamos en nuestra mente subconsciente y nutrimos con la repetición y la emoción, un día se convertirá en una realidad. Hay también de la famosa película El Secreto, Joy Vitale habla mucho de ley de mentalismo. En la antigüedad tenemos a Buda. Y todos estos grandes escritores nos ayudan a comprender la importancia de cuidar nuestros pensamientos y cuidar todo lo que vamos metiendo en la mente. Vamos a la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina vamos a entender mejor cómo es que podemos nosotros potenciar ese poder creador. La mente creadora solamente actúa cuando tenemos los otros elementos que son el cuerpo y el espíritu, cuerpo, mente y espíritu. No es suficiente enfocar los ojos, las palabras en un mapa de sueños o en algo que yo quiero, sino tengo que ponerle esa intención, esa pasión. Hay un conector muy importante que es la energía de la pasión, ese deseo ardiente que hablan muchos coaches, muchos conferencistas de crecimiento personal, ese deseo ardiente, esa fe que pueden decir los religiosos, ese fuego que le quema a uno el corazón, que esa energía que nos lleva a actuar. Es decir, la mente necesita esa energía poderosa, ese sentimiento, ese fuego que es la pasión para poder llevar a las cosas a la acción. Si yo solamente lo pienso, no es suficiente para poder materializar. Tengo que vibrar en esa integridad en cuerpo, mente y espíritu. Y al vibrar esa integridad, en la siguiente lámina lo entendemos mejor, yo me estoy conectando, como dice Carl Jung, no solamente con el consciente, que es lo que me tiene conectada con la realidad, lo que mis 5 sentidos perciben, mi cuerpo,
sino también con el inconsciente, que es la programación que voy llevando. Por eso es importante el autoconocimiento, porque a veces lo que llevo en el inconsciente puede ser un gran bloqueador de esa energía, pensamientos que me dijeron en la niñez, en la adolescencia, un trauma, una desilusión, y luego del consciente inconsciente pasar al inconsciente colectivo, que es ya la sabiduría de la humanidad. Por eso es importante tener cierta base de información para aquellas personas que quieran perfeccionar su poder creador. No todos nacen iluminados, no todos nacen con la conciencia de la mediunidad, no todos nacen con la conexión de la sincronicidad, no todos entienden las señales de la vida. Por lo tanto, si queremos multiplicar el poder creador en la nueva humanidad, pues hay que comenzar a entender cómo funciona el ser humano, que hay un consciente, inconsciente y un inconsciente colectivo que nos conecta con la gran sabiduría de la humanidad. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver cómo en la antigüedad mostraban ese principio del mentalismo, cómo representaban a Dios a través de los mandalas. La palabra mandala viene del sánscrito, círculos sagrados, son representaciones simbólicas del universo. Entonces, ¿sabes? Muchas personas a Dios le dicen universo, o sea, en realidad no está alejado de la verdad, porque si vemos el origen etimológico de la palabra Dios, es de Deus, que es parte de. Basta con buscar origen etimológico de la palabra Dios y se van a dar cuenta que en ningún momento describe un ser superpoderoso, está hablando de que como un océano, te hablo simbólicamente para no entrar en cosas más delicadas, y nosotros somos esas gotitas parte del océano. Entonces los mandalas son representaciones simbólicas de la esencia de lo que es Dios, que es obviamente pues una conexión del todo, el famoso todo. Creo que la palabra todo sería lo más cercano a describir lo que es algo tan ilimitado como es Dios, ¿no? Entonces, esto está en todas las culturas antiguas. La siguiente lámina vamos pasando, ¿listo? Entonces, el principio del mentalismo también nos habla que el 99% del universo es mental y solo el 1% es físico. Imagínense el poder creador que tenemos como seres humanos. Por eso muchos autores hablan de que nosotros somos, eso de que somos pequeños dioses no es faltar el respeto, no a un principio divino, que es mentalismo, sino que Dios actúa a través de nosotros, porque ese poder creador que llevamos pues viene de una esencia. ¿Y qué es esa esencia? Pues esa esencia es prácticamente lo que nos conecta con ese todo. Seguimos avanzando en lo que son las leyes y vamos a llegar, luego de entender el principio del mentalismo, que es cuerpo, mente y espíritu en integridad manifestado, que todo se origina en la mente, viene la ley de correspondencia o principio de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Afirma que este principio se manifiesta en los tres grandes, el físico, el mental y el espiritual. Pues la misma palabra lo dice, la ley de correspondencia es algo tan sencillo como que todo lo que vivo al exterior es un reflejo del interior. O sea, estamos hablando que prácticamente podemos asociar como una especie de merecimiento. O sea, todo lo que nos pasa nos lo merecemos. Esto fue muy doloroso para mí, porque si alguien está pasando un momento de dolor o un momento trágico, nadie desea que pase eso. Pero nosotros no nos damos cuenta que a veces en nuestro inconsciente o en nuestro árbol generacional, y aquí entran las constelaciones familiares, aquí entran los registros akáshicos, muchas veces nosotros guardamos grandes historias de dolor, o nuestros ancestros han hecho daños tremendos a la humanidad, y cuando los ancestros se van, pues se van heredando en la memoria. No solamente heredamos en la sangre ciertas características y ciertas memorias genéticas, sino también memorias etéricas, memorias álmicas, memorias espirituales que se van manifestando en la nueva generación. Por eso es que a veces no entendemos por qué a veces las cosas no salen, a veces las cosas nos cuentan. Vamos avanzando en la siguiente lámina. Atraemos lo que está en sintonía con lo que somos y con nuestra misión de vida. Y aquí entendí la importancia de lo que era la disciplina, porque yo era también una persona que a veces buscaba las cosas fáciles, quería todo de la noche a la mañana. Pues esta ley de correspondencia nos da la fórmula de que poco esfuerzo más poco sacrificio te lleva a la miseria, ¿no? Por eso es que muchas veces hay gente que hace las cosas tan rápido y de noche a la mañana lo pierde. O llega a tener riqueza, pero llega a tener sufrimiento.
Y a mayor esfuerzo, a mayor inversión de sacrificio, pues se va al éxito. Aquí están las leyes del éxito también, lo que es la ley de la correspondencia, ¿no? Entonces, vamos ahora al tercer principio. En el tercer principio te vas a dar cuenta cómo se va relacionando todo. Con la ley de la correspondencia entendí la importancia de la disciplina, la importancia de, obviamente, reforzar esa coherencia que me daba la ley del mentalismo. Ley de vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Y aquí encontramos la respuesta por qué las personas que comienzan a desarrollar espiritualidad muchas veces se recluyen, muchas veces cambian, no solamente cambian los hábitos en la alimentación, sino también cambian sus gustos. Hay un conocimiento ancestral de que de todas lo que son colores, vestimentas, música, absolutamente toda la creación de la materia vibra a un nivel de frecuencia. Incluso hay un video que pasó una información en relación al COVID donde hablaban del el nivel de frecuencia que estaba vibrando el virus. Pues eso no está alejado de la verdad, porque las cosas de baja frecuencia son las que causan enfermedad, así como hay alimentos de baja frecuencia, los alimentos que deterioran los componentes orgánicos, con químicos, con conservantes. De ahí la importancia, por ejemplo, que se está expandiendo hoy de la vida saludable, de tener huertos, de la meditación, comenzar a tener un estilo de vida de más paz, de aislarse del bullicio, de alejarse de lo que son los alimentos tóxicos, las bebidas tóxicas, porque todo eso tiene una vibración. Y si yo quiero traer cosas más grandes en mi vida, no solamente tengo que elevar la frecuencia del pensamiento, del espíritu, sino también del cuerpo humano, porque como ya vimos, la ley del mentalismo, cuerpo, mente, espíritu, es una integridad total. Por lo tanto, aquí entra la música, los cuencos tibetanos, todo eso que ven que hace Patti, que le encanta, todo eso, aquí está la explicación científica de la importancia de el porqué de entrar en ese mundo de ciertas prácticas, de ciertos hábitos, que a veces uno dice, ¿por qué? O sea, es porque ahí sí a uno le conviene si uno quiere elevar esa frecuencia para poder aumentar las defensas, no solamente del cuerpo, sino también de la mente y del espíritu. En la siguiente lámina vamos entendiendo más lo que es la ley de vibración. La ley de vibración nos dice que el universo, ahí está, el universo nos está diciendo con la ley de vibración. Estas frases las he sacado de muchas páginas de crecimiento personal que no dicen que es ley de vibración, pero están manifestando lo que es la ley de vibración. Ahí está el origen. El universo dice, muéstrame cambios en tu vibración y te enseñaré milagros. Es decir, que el milagro es una explicación cuántica, científica de la alquimia humana, cuando uno hace esos cambios de hábitos en cuerpo, mente y espíritu y atrae otras cosas en su vida. O sea, por vibración, al subir su vibración, atrae situaciones de gran vibración. La vibración de tus pensamientos y emociones crean tu realidad, ¿no? Entonces, hay muchos pensamientos en relación a este tema. En la siguiente lámina vamos a poder seguir viendo. La ley de vibración prácticamente nos está mostrando el camino de la importancia de lo que estamos eligiendo como estilo de vida, ¿no? Y ahí está la sentencia: el universo no castiga ni bendice, el universo responde a la actitud y a la vibración que emites. Hay una frase muy común, vamos pasando a la siguiente lámina, que dice, ay, no me vibra, dice, ¿no? Ay, me vibra, claro, o me resuena, ¿no? Ahí estamos manifestando la ley de vibración, o sea, lo que está en sintonía conmigo. Y es que hay muchas personas que por más que me den la sonrisa, yo me voy a querer alejar porque no estoy vibrando, porque puede ser que yo esté vibrando bajo o esté vibrando alto. ¿Cómo saberlo? O sea, si comienzo a estudiar la coherencia y la integridad, me voy a dar cuenta si mi vibración es arriba o abajo. Pero si yo soy una persona que no sé de esta información, lo voy a tomar solamente como un sentido común y que voy a decir, ay, no, mi corazón, no sé, algo me dice que no lo haga. Pero ese algo me dice de una manera con ignorancia no me lleva a construir un estilo de vida donde yo puedo edificar. Más bien lo hago de una manera inconsciente, que voy a comenzar a creer en la suerte en vez de creer en lo que es la causalidad. Pues vamos a la 4, la ley de polaridad. Esta ley también me costó mucho entenderla, porque yo era de las que pensaba que se podía crear un mundo solo de buenos. Y fue muy duro para mí entender que en este plano, en este planeta Tierra, la dualidad es una ley de la cual nadie puede escapar. Ahí en la fotografía
geografía se refleja claramente lo que es la ley de polaridad. Dice, todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su opuesto. Todos en nuestro interior, al momento que llegamos a este mundo, podemos ser un potencial Gandhi de amor o un potencial Hitler de destrucción y de muerte. Es decir, que todos en nuestro interior tenemos un poquito de todo. Entender la ley de polaridad es clave para una relación sana y duradera. Quien es consciente de esta ley desarrolla un arte que es muy difícil en la actualidad, que se llama relaciones humanas y educación emocional. Porque cuando yo entiendo que lo que me molesta del otro, aquí entra la ley de polaridad, es un reflejo de algo que yo llevo dentro y reconozco, entonces voy a tener tolerancia y comprensión. Y aquello que me inspira y lo que yo admiro y puedo ver inalcanzable es un reflejo de algo que llevo en mi interior. ¿Y por qué lo veo inalcanzable? Porque no me he ocupado de desarrollarlo. Entonces esta ley me vende el sueño de que yo puedo transformarme en el ser que yo quiera. Si yo admiro a alguien, a algo, yo puedo transformarme, obviamente siguiendo mentoría, siguiendo estos mismos pasos. Si algo me molesta, me causa miedo, pues tengo que comenzar a ver qué hay en mí que está generando esos pensamientos. En la siguiente lámina vamos entendiendo mejor todo lo que es humanidad. Tiene sentimientos y los sentimientos también tienen vibración positiva o negativa. Por ejemplo, una vibración negativa es ser sumiso. La mayoría venimos de unas escuelas donde nos enseñan a ser obedientes y sumisos. Y eso a veces nos lleva a la cobardía, tenemos miedo a expresar lo que sentimos. El lado opuesto, si yo entiendo que por ley de polaridad yo estoy en un extremo, pues si entiendo cuál es el otro extremo, que es la valentía, que es la trascendencia, que es la libre expresión, entiendo dónde está el camino. Si yo no tuviera conocimiento de estas leyes, pensaría que voy a nacer cobarde y voy a morir cobarde. Y en el pasado era así, mucha gente moría en el silencio, moría sin decir su verdad, los sueños se enterraban en el cementerio. Entonces, hoy en día, mucha gente lo toma con sentido común, pero quien lo toma en estado de conciencia puede acelerar el proceso de transformación y de alquimia personal, porque sabe que mientras más cobarde es en esa misma polaridad, como un péndulo, vamos a la siguiente lámina, puede desarrollar una gran maestría de valentía. Y si nos damos cuenta, las grandes historias, los coaches que han hecho más impacto en la vida de las personas son los que han tenido tragedias profundas. Ellos fueron conscientes de esta ley, se dieron cuenta que esa tragedia tan profunda y tan oscura les estaba dando una herramienta poderosa de trascendencia, porque a mayor oscuridad, mayor luz. Imagínense una vida bonita donde todo es bonito, todo le sale bonito. ¿A quién inspira? Lastimosamente, el ser humano en este planeta de dualidad se inspira mucho con la tragedia y el dolor, y cómo la persona de la tragedia y el dolor puede pasar a la luz. Esas historias son las que verdaderamente no solamente venden bestseller, venden grandes metodologías, sino también son las que le venden esa fe y esa esperanza a una persona que está en carencia de que puede construir una abundancia en todos los aspectos de su vida. Un ejemplo de ley de polaridad, un ejemplo básico: alguien que está en el frío no va a pensar que está en el Polo Norte, va a pensar que está en una playa y que va a sentir calor. Entonces está usando el principio opuesto para poder materializar, aunque sea inconscientemente, una sensación de calor. Lo mismo la persona que está en la escasez, si quiere pasar al lado opuesto de la riqueza, pues va a comenzar a estudiar libros de riqueza, va a rodearse de gente con riqueza, va a rodearse de gente poderosa. Ahí se está aplicando la ley de polaridad. Ahí nos damos cuenta que estamos en el camino que corresponde. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, la ley de polaridad se manifiesta todos los días de nuestra vida. Ahí hay grandes mentalistas que han sido muy conscientes y que han construido grandes imperios. Winston Churchill, por ejemplo, dice: un optimista ve una oportunidad en toda una calamidad. Un pesimista ve una calamidad, la convierte en toda una oportunidad. Todo eso es ley de polaridad. Las frases célebres más grandes que han impactado en la mente humana tienen origen en estos 7 principios universales. Vamos a pasar al siguiente principio, número 5, ya nos quedan los últimos son 7. Bueno, ese es un resumen, lastimosamente no se lee bien, pero es un resumen de cómo la vida es dual, ¿no? Todo es opuesto.
inclusive los cerebros, cerebro derecho, cerebro izquierdo del lado lógico, cerebro derecho al lado creativo, cómo esa dualidad está desde nuestra genética, desde nuestra parte física hasta en la vida. Y entonces, vivir en esa dualidad en este planeta Tierra, si tomamos conciencia de eso, nos vamos a dar cuenta que ese equilibrio que tanto buscamos es la conciencia de ambos extremos, como las dos caras de una medalla en la siguiente. Y quien toma esa conciencia de esas dos caras va a entender el camino que va a tomar a continuación. Pasamos al siguiente. Esto ya es una ayuda a memoria, porque en realidad estas láminas son mis apuntes que yo voy extractando. El principio número 5, la ley del ritmo, me dio mucho consuelo en grandes caídas que tuve en mi vida, negocios, fracasos que se me cayeron, emprendimientos. Ley del ritmo dice, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. En la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Estábamos hablando de la polaridad, ¿no? Que en la medida que se sufre, en esa misma medida se llega a glorificar. En la ley del ritmo, que está representada en las 4 estaciones, nos dice que todos los seres humanos, absolutamente todos, desde el más iluminado hasta el más oscuro, pasamos, simbólicamente hablando, tenemos una primavera, un verano, un otoño, un invierno. Esta ley nos enseña a tener humildad y a controlar el ego. Hay un dicho famoso que refleja esta ley que dice, mucho cuidado que te hagas la burla de los que dejas atrás cuando estás creciendo, porque los vas a encontrar subiendo cuando te toque caer. Esa sentencia es un refrán, una frase típica de la ley del ritmo. Todo lo que sube, baja, todo lo que avanza, retrocede. Los grandes imperios de la humanidad han tenido época de gloria y época de destrucción. Ningún imperio ha durado miles de años. Todos han tenido duración de cientos de años, 100, 200, 300. Que revisemos la historia. En la historia, la historia se repite. Por eso a mí me encanta estudiar la historia, porque yo veo que todos los patrones de conducta y de pensamiento se van rescatando y van volviendo, solamente que ahora vuelven para manifestarse de una manera que en el pasado no se manifestó. Entonces, en la ley del ritmo nos dice que todos vamos a tener un momento de abundancia y un momento de escasez, un momento de gloria y un momento de caída. ¿Y qué nos enseña? A tener la prudencia, como la parábola de los talentos de Jesús, como la parábola del sembrador. Yo tengo que aprender a cuidar la semilla de mi corazón, inclusive de mis finanzas, de mi vida, de la familia. Ahí viene el famoso, el famoso círculo de las áreas de la vida, donde yo tengo que cuidar todas las áreas, porque en el momento que una área vaya a caer, hay una parte de mí que me va a levantar. Si yo llego a tener riqueza, momentos grandes de bendición en la vida, yo tengo que, es el momento donde yo tengo más que trabajar, sembrar como la hormiguita, porque me va a llegar un invierno y cuando uno no toma esas previsiones es cuando los fracasos se convierten en grandes destrucciones. El ser humano se ha demostrado en la historia que quien ha sido consciente de esta ley, consciente o inconsciente, y la ha aplicado en su vida y ha tenido esa previsión, ha sabido resistir los momentos duros. Quien no ha sabido previsionar en su vida y solo ha vivido el momento, pues es quien en este momento, como el ejemplo de la pandemia, en este momento muchos estamos en un momento de paz, leyendo libros, inspirados con la familia, y hay muchos que están rogando volver al trabajo porque no están sin dinero, están sufriendo, están con carencias, porque toda su vida se han enfocado a vivir solamente para cubrir necesidades, han descuidado esa parte mental y espiritual de ir más allá. Entonces, enfocarse mucho en la realidad no es saludable, también vivir soñando tampoco, y tampoco vivir orando sin hacer tampoco funciona. Entonces, estas leyes nos ubican en el tiempo y en el espacio y nos enseñan a vivir. Por eso dicen que rigen el proceso de la vida humana. Vamos ahora a la siguiente ley. La siguiente ley es la número 6, la de causa y efecto. Esta es la más conocida, muy divulgada por una película llamada El Secreto, donde inclusive es tan conocida también como el karma, todo lo que se siembra cosecha. Hay una frase muy interesante, muy chistosa y muy también genera temor. Dice, nunca entenderás el daño que hiciste hasta que otra persona te haga lo mismo.
Por eso yo estoy aquí. Atentamente, el karma. En realidad es la ley de causa y efecto. Es la ley de causa y efecto donde dice que todos los pensamientos, palabras y obras dirigidas hacia los demás se van a ver multiplicados dependiendo de la intención, la emoción y la energía que yo le he puesto. Así que aquí nos enseña a respetar al prójimo, a tener amor al prójimo, a sentir que que nuestra libertad tiene límites desde el momento que estoy interfiriendo en la libertad del otro. Es decir, que yo no he venido a este plano, vamos a la siguiente lámina, a hacer lo que me dé la gana. Yo no, por más poder que tenga, por más riqueza, por más sabiduría, yo no soy quien de estar alterándole la conciencia o la vida a otra persona. Por eso es importante aprender a convivir en este planeta. Quien es consciente de estas leyes entiende que hay diferentes puntos de vista, diferentes culturas, diferentes tradiciones, y uno tiene que desarrollarse en lo que le hace feliz. Por eso en el pasado hubo mucho dolor, porque como querían manipular el pensamiento, la vida de la gente, había drama, había martirio. Entonces, gracias a Dios ya eso quedó en el pasado. Y hoy en día, pues toda esta sabiduría hay que usarla como un aprendizaje para evitar que en el futuro se vaya a repetir. Por eso los gobiernos tiranos, despóticos, monopolizadores, la corrupción nunca va a vencer. Todo eso va a caer. La gente, mientras más entienda estas leyes, va entendiendo sus derechos como ser humano del universo, y mientras más se difunda, pues vamos a crear una humanidad con más equilibrio, más amorosa, más en paz. Carl Jung siempre lo nombro porque es el que más ha sacado a la luz esta sabiduría, como que ha hecho un resumen de todos los ancestros. Él habla mucho de que no existe casualidad, sino la sincronicidad. Él ha creado ese término. Todo pasa por algo, de ahí esa frase, todo es perfecto. Y dice que la tarea del hombre es llegar a ser consciente de los contenidos que presionan hacia arriba desde el inconsciente. Ahí estamos hablando del inconsciente colectivo, de la sabiduría de los ancestros. Entonces, en la siguiente lámina, en la medida que uno va siendo consciente de toda esta sabiduría, toda esta información, de cómo funciona el proceso de la vida con estas leyes naturales, podemos llegar a aprender a diseñar nuestra vida. Diseñar, imagínense, pasamos 13 años en el colegio y salimos del colegio y no sabemos ni a qué vinimos a este mundo, no sé lo que voy a estudiar o quiero estudiar esto, pero por ahí lo hago por dinero en vez de hacerlo por amor. Hay ciertas cosas que es importante que hoy en día las nuevas generaciones entiendan. Aquí, bueno, Carl Jung habla que hay una frase muy célebre a través de sus libros, que ya hago un resumen, dice: aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, ¿no? Van por tendencia, o sea, por conciencia cósmica, van a reproducir las veces que sean necesarias hasta que ellos aprendan de lo sucedido. Eso es una ley natural. Ahí estamos hablando la ley del ritmo, la ley de vibración, la ley de correspondencia. Vamos en la siguiente lámina. Solo que él lo habla desde un punto de vista psicológico para que pueda ser aceptado en esa época, ¿no? Que hay otras frases de autores actuales que también están develando la ley de causa y efecto. Si quieres conocer el pasado, mira tu presente, dice, que es su resultado. Todo lo que estamos viviendo, si no nos gusta esta realidad, pues tenemos que mirar qué hemos hecho en el pasado para cosechar esto. Si quieres conocer tu futuro, mira tu presente, que es la causa. En este momento nosotros estamos sembrando el futuro. Lo que envías regresa, lo que siembras cosecha, lo que das obtienes, lo que ves en los demás existe en ti. Recuerda, la vida es un eco, siempre regresa a ti. Tremendo. Esa es la ley de causa y efecto. Ahora nos vamos a la última ley, que es la ley de bueno, eso también dice: la ley divina jamás castiga, todo es consecuencia. Esta es la séptima ley, la ley de género, donde habla del principio masculino y femenino. Todos tenemos un principio masculino y femenino, que es el origen del poder creativo. El género existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos, en el plano físico, la sexualidad, los genitales que nos diferencian hombre y mujer. En el plano mental estamos hablando de pensamientos también, como es femeninos y negativos, y en el plano espiritual, valores también que son femeninos y negativos. Un ejemplo de una persona que está en el extremo femenino sería de extrema sensibilidad,
puede llevar a sentimientos de víctima, sentimientos de mártir, el mundo está en tu contra. Es una persona que se ha ido a un extremo de esta ley, o sea, eso no es saludable, también tiene relación con la ley de polaridad. Y el lado masculino es ser una persona muy rígida, muy cerrada, que no acepta ningún tipo de cambio, ni tampoco escucha, que viene la imposición. Entonces, para nosotros desarrollar ese espíritu creativo que tanto buscamos en nuestra vida, esta ley nos dice que tenemos que ser conscientes de la ley del género, que es el principio masculino y el principio femenino. La sensibilidad, mezclarla con disciplina, la dominación, combinarlo con la sabiduría. O sea, aprender a combinar estos elementos para yo encontrar quien no es consciente puede irse solamente a un extremo. Imagínense un pintor con sentimientos de víctima y de mártir, se va a terminar suicidando. O va a terminar llorando porque le dicen tu pintura no es bonita o porque no logra venderlas, viene un drama. O sea, quien no entiende cómo funcionan estas leyes naturales que rigen la vida, sufre. Y quien entiende va a sentir dolor, pero va a evitar el sufrimiento. Eso me encantó. Entonces, por eso dicen que quien sufre es por ignorancia, porque no sabe que en la vida hay ciertos principios que van a funcionar a pesar de las circunstancias. Vamos a la siguiente lámina. A pesar de lo que está pasando. Entonces, entender las 7 leyes naturales me ayuda a comprender que no voy a evitar esas tendencias suicidas, evitar esos dramatismos, también controlar el ego para que esos momentos de poder no se me suban al cerebro y no me cocinen el cerebro, y mantener ese equilibrio, ese respeto, esos límites. Es las 7, cuando las estudiamos y las combinamos, nos damos cuenta que prácticamente nos está mostrando cómo vivir, cómo enseñar la vida. Pues ahí está la ley de generación, que es la 7ª. En todos los planos del universo se manifiesta el principio masculino y femenino, desde la creación hasta en el transcurso de la vida, que es en la mentalidad y en el espíritu, ¿no? Y ahí está el símbolo de la ley de generación, que es el yin y el yang, que también lo utilizan en la dualidad. Y pues si queremos cambiar la vida, listo, pasamos a la siguiente. La pasamos porque ya lo hemos hablado, el símbolo del yin y el yang, sabemos que es la armonía de las energías masculina y femenina. ¿Cuáles son las causas por las que no se cumplen las metas, objetivos y sueños? Cuando la mente me muestra una cosa y el corazón siente otra. Entonces, equilibrar estos dos nos implica entender qué pensamientos tengo, qué creencias tengo, qué filosofías, qué estilo de vida sigo, y si yo quiero aumentar mi vibración, a traer cosas buenas, pues tengo que comenzar a cambiar mis hábitos. Ahí viene la ley de vibración, saber cómo voy a elegir por la vibración de las cosas, cómo cuidar mis pensamientos, porque entiendo que por ley de mentalismo todo lo que siembro se va a manifestar. Por ley de correspondencia, limpiar mis emociones y mis sentimientos, porque voy a reflejar afuera lo que llevo dentro. Por ley de polaridad, cuidar de no irme a los extremos y tener la humildad de respetar los diferentes puntos de vista, porque sé que no existe la verdad absoluta, que yo tengo un potencial creador y puedo ser tanto constructora como destructora. Y cuidar mis actos y mis palabras y todo lo que voy haciendo los días, porque por causa y efecto voy a recibir multiplicado lo que hago. Y tener ese principio creativo, siempre cuidando, sin irme a los extremos, saber que todo tiene un principio femenino y masculino, y tengo que aprender a respetar y encontrar un equilibrio entre los dos. Entonces, entender esos 7 principios es un tema de estudio que se me ha convertido en una bandera de que algún día se enseñe esto en los colegios, porque el día que un niño entienda ese poder creador, y en esos 13 años que pasamos en el colegio, imagínate, vamos a ser una generación de creadores, donde cuando ellos salgan, su único estrés va a ser cómo ganar dinero con lo que aman hacer, porque ya van a saber su misión, su filosofía, sus valores, sus principios, van a saber a qué vinieron a este mundo, van a entender qué es lo que tienen que sanar, dónde tienen la ayuda. O sea, el coaching prácticamente va a ser en el colegio. Y terminando, si quiero cambiar mi mentalidad, y una reflexión les dejo, cuáles son las leyes que están actuando a favor y en contra de mis objetivos. Esto me ayudó mucho, así yo comencé a investigar qué leyes
Cuando me comencé a estudiar me di cuenta que todos los días rompía las 7 leyes. Me di cuenta que era incoherente, que no tenía integridad. Y es triste, ¿no? Porque uno piensa que es lo mejor, pero uno no se da cuenta que a veces se compara con personas iguales o peor que uno. Y no lo digo en el sentido destructivo, sino me refiero a la falta de conocimiento de la humanidad, de estos principios ancestrales. Entonces ahí llegué a la segunda reflexión, que yo todos los días me autosaboteaba por la ignorancia de leyes que incumplía diariamente. Entonces, si yo quería cambiar mi vida, ¿qué tenía que hacer? En la siguiente lámina, ahí está. Cuando me di cuenta que existían estos principios, pues comencé a reprogramar mis creencias, reprogramar mi mente, reprogramar mi filosofía, y a través del conocimiento entendí que tenía el poder para cambiar la realidad. Así que, queridos amigos, la vida es cíclica. Así está la última lámina que les voy a mostrar. Ese es un simbolismo. Bueno, ese es igual, lo mismo pasa con la riqueza, los emprendimientos, cambiar la mentalidad para cambiar la vida. Y la última lámina, que es cómo la vida es cíclica y estas 7 leyes se van manifestando en el transcurso de la vida. Vamos repitiendo la misma historia de abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, como también pasado, presente, futuro, niñez, adolescencia, adultez, vejez. Vamos atrayendo las mismas experiencias hasta aprender la lección, que es aprender a vivir, aplicar correctamente estas leyes. Así que para terminar, les dejo ahí mi página web. Ahí está mi página web. Tengo un libro ya publicado en Amazon, se llama La muerte fue la liberación. Es un libro cortito, de unas 60 páginas. Está en digital porque es chiquitito. Lo puedes descargar en Kindle, en versión Kindle. Te va a romper paradigmas religiosos. Mi segundo libro, Sobreviviendo al Sistema Educativo, va a ser publicado en papel, en físico, pasada la cuarentena, donde ahí describo prácticamente mi autobiografía, cómo llegué al origen de las creencias negativas que me autosabotearon toda mi vida. El objetivo es que las historias de ignorancia y de dolor no se repitan en la nueva generación. Y mi página de escritora ahí en Facebook para los que quieran escribir, así que aquí para servirles. Muchísimas gracias, querida Solia. Realmente hay mucho, ¿no? Mucha información, mucho que investigar, pues todas las personas que han tenido se han permitido, digamos, ¿no? Esta investigación, este conocimiento, porque es importante la investigación y el conocimiento. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Y cómo estas 7 leyes universales nos afectan de una u otra manera, y ahí nos preguntamos por qué somos lo que somos, por qué estamos como estamos y por qué nos pasan las cosas que nos pasan, ¿no? Cuando comprendemos estas leyes y somos conscientes de aquello, y al entender y comprender, podemos también hacer ese proceso de autoobservación, de introspección y de limpieza de creencias limitantes, pues nuestra vida cambia de manera positiva. Entonces me parece maravilloso. Saludamos a todas las personas que nos están acompañando, y para todas esas personas que estuvieron del principio a fin, ¿sabes, Solia? Les tengo una sorpresa. Vamos a rifar una media beca justamente la próxima semana con una compañera de Theta Healing, que hacemos técnica de sanación holística, justamente con el tema de cambiar nuestras creencias. Vamos a regalar 2 medias becas para las personas que están con nosotros. Así que te voy a pedir, Solia, que me des un número. Ahorita te digo de qué número. A ver, un número del 1 al 15. Un número del 1 al primer número que te venga. El 5, mi fecha de nacimiento, el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Roger José Centeno Sánchez, si estás aquí con nosotros. Roger José Centeno Sánchez. ¿Tu papá? Bueno, felicidades a tu papá. ¡Qué lindo! Tu papá se ha ganado una media beca. ¡Qué lindo! Felicidades, señor Roger. Felicidades. Se ha ganado un taller vivencial que vamos a realizar este sábado, 6 de junio, que se llama Vuelve a tu centro. ¿Y qué significa vuelve a tu centro? Es cómo mantener el equilibrio en tiempos de desafío. Todo este tiempo que estamos viviendo, lo vamos a hacer justamente
a través de la meditación, no importa, no necesitan tener el conocimiento de la meditación, les vamos a enseñar, así que felicidades, a través del sonoterapia, qué lindo, del sonido, papi, hablamos de la vibración, a través del Theta Healing, que es la técnica que estoy desarrollando, que vengo trabajando ya hace 2 años y que soy testigo no solo en mis cambios de creencias míos, sino en los cambios de muchas personas más. Entonces es posible cuando cambiamos nuestras creencias limitantes, y como tú lo has dicho, muchas de nuestras creencias vienen desde muchas situaciones. Uno puede ser desde que estamos en el vientre de mamá, toda la información, toda la situación que hemos vivido, pues se acumula ese sentimiento, ese pensar, todas esas sensaciones las llevamos almacenadas en nuestro ADN, ¿sí? Tenemos el otro nivel de creencia que tiene que ver con nuestros ancestros, con nuestro linaje, con toda esa trayectoria también que está bien, pero a veces hay creencias y etiquetas no muy saludables que nos limitan, ¿no?, a ser nuestra mejor versión. Y quienes creemos en vidas pasadas también guardamos creencias de otras existencias, ¿no? Y eso también repercute mucho en nuestro accionar, en nuestra cotidianidad, y también tenemos otro tipo de creencias que es la del alma, que acumula esas creencias. Y también lo que nos dice el profesor, ¿no?, cuando somos estudiantes, que las etiquetas que nos ponen. Entonces, lo que hace la terapia Theta Healing para las personas que quieren como conocer, básicamente es limpiar esas creencias limitantes a través de esta técnica. Entramos al estado teta del cerebro. El cerebro tiene 5 estados, alfa, gamma, delta y teta, y en el estado teta es que hacemos una biodescodificación para extraer aquellas memorias, pensamientos o situaciones o traumas que hayas vivido que tú no te acuerdas, porque si yo te pregunto, Solia, ¿qué hiciste a tus 2 años? Tú no te acuerdas ahorita qué pasó a tus 2 años, pero cuando entramos al estado teta a través de la meditación, podemos ver que de repente a los 2 años ha vivido un suceso, ¿no? O de repente hay una persona que me dice, tengo miedo al agua o tengo miedo a tal cosa, y cuando entramos en ese proceso de introspección, podemos ver qué sucedió. Y al extraer esa situación triste, ese trauma, aquello que haya vivido la persona, pues hay un espacio que se limpia y hay un espacio para la manifestación y poder continuar. Porque recordemos, como lo has dicho, somos un campo de vibración, somos vibración. Entonces, ¿en qué vibración estamos? Pero a veces, muchas veces, todos estos sentimientos de miedo, de inseguridades, sentimientos de rechazo, sentimientos de dolores, ocupan un espacio en nuestro cuerpo energético, en nuestro aura, en nuestro campo energético. Entonces, si yo quiero avanzar y sigo con estas emociones tristes, estos sentimientos tristes, estos pensamientos de autosabotaje, pues no voy a poder. ¿Por qué? Porque ese campo energético que se siente, que se ve también, no te ayuda a avanzar. Entonces lo que hace la técnica de Theta Healing es limpiar esas creencias a través de esta meditación guiada y a través de este proceso que es amoroso. Así que lo felicito a tu papá, felicidades, muchas felicidades. Y hay más personas que están participando, así que Solia, dame otro número, vamos a regalar otra media beca a otra persona que quiera vivir este taller. Voy a dar el número de la edad que tenía cuando leí esos libros que me transformaron la mente, 10 años. 10, muy bien. Vamos a ir de arriba para abajo, porque hemos empezado de abajo arriba, ahora vamos a cambiar. El número 10, muy bien. Las personas que están participando, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jacqueline Rojas. Jacqueline Rojas, wow, se ganó la otra media beca para este curso maravilloso de conexión, de Vuelve a tu Centro, así que felicidades, Jacqueline. Qué belleza. Felicidades, Jacqueline, y felicidades, Roger José Centeno. Así que qué hermoso poder compartir, Solia, estos momentos. Yo estoy muy agradecida por este espacio que es el Portal Holístico, que es un espacio creado con profundo amor, es un espacio justamente que tiene que ver con esto del autoconocimiento, que tiene que ver con el empoderamiento del ser, que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con nuestra esencia misma. Entonces nosotros aquí en el portal somos un equipo multidisciplinario de diversos terapeutas,
pedagogos, artistas, investigadores como tú, gente muy linda, conectada y responsable totalmente con su presencia y con su esencia. Así que se ha abierto este espacio, Portal Holístico, para que podamos compartir todas las herramientas a todas las personas que sientan que es el momento de hacer un cambio en su vida y que sientan que es el momento de avanzar de la mejor manera, que es posible y que es seguro. Gracias. Qué lindo. Así que felicidades a todos. Me encantó mucho tu presentación, Solia. Sé que te ha tomado tiempo y en realidad esta cuarentena lo que hace es permitirnos, si podemos darle la buena mirada y sabemos sacarle el buen provecho al tiempo, y en tu caso ha sido la investigación y tus libros y las publicaciones que vienen, pues maravilloso, pues eres un hermoso canal. Entonces las personas van teniendo ese autoconocimiento y descubrir, porque todos somos canales, y a través de diferentes áreas vamos canalizando la información, y el tema de escribir, de la literatura, es una forma de canalizar esa información sabia que está ahí adentro y que lo estamos compartiendo. Así que felicidades, Solia, de verdad que es muy lindo compartir contigo. Gracias, querida Patricia. Yo muy feliz también y te agradezco mucho porque estás revolucionando la educación con este espacio, permitiendo que toda esta información de los ancestros y todas las personas que buscamos darle un valor agregado a la nueva educación integral, cuerpo, mente y espíritu, tú estás poniendo a disposición de todos nosotros tu espacio y eso es una gran bendición, amiga. Te agradezco mucho. Con mucho cariño, con mucho amor, estoy al servicio siempre, y pues bienvenidos una vez más a todas las personas. Te agradezco, Solia, por tu tiempo, y vamos a tener mucho más oportunidades para seguir compartiendo, ¿sí? Así que vamos a ir cerrando, y felicitamos a las personas, a Jacqueline, saludos Jacqueline y Roger, por ser merecedores, por haberse ganado estas 2 becas para este curso maravilloso que se llama Vuelve a tu Centro. Cualquier persona que necesite mayor consulta nos puede escribir por inbox a la página del Portal Holístico, y con mucho amor vamos a estar atendiendo todas sus consultas y sugerencias y dudas, y cualquier persona también que quiera compartir, pues bienvenido, nos puede escribir también. Qué lindo. Bueno, yo agradezco mucho el espacio y parece que ha quedado todo claro. No ha habido preguntas. Bueno, ha sido bastante información también. Yo creo que van a disfrutar el video de manera posterior. Y cualquier inquietud que tengan los amigos en relación al tema, pueden escribir a Patricia, Portal Holístico. Quizás algo en específico que les gustaría que podamos investigar y desarrollar, que consideran que hay que profundizar, podemos hacerlo por este canal y a través de Patricia lo pueden canalizar. Claro que sí, con mucho gusto estamos acá para recibir todas. Si quieren algún tema en particular, pues estamos aquí para compartir con mucho amor y con mucho cariño y dedicación. Así que un beso y un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias. Que tengan una semana llena de alegrías, lleno de crecimiento, y sigamos nutriendo esa esencia, nuestra alma, y sigamos expandiendo esa energía amorosa, no solamente con nuestros seres familiares, sino con cualquier persona que se comunica con nosotros, con todos los seres que están alrededor de nosotros, y no solamente humanos, los animalitos, las plantas, también tratemos de conectarnos con estos seres maravillosos, ¿sí? Así que yo les sugiero a las personas que se están conectando ahora que vean el video desde el principio para que puedan conocer las 7 leyes universales que influyen, que intervienen en nuestra vida, y por qué pasa lo que pasa, por qué somos lo que somos y por qué atraemos lo que atraemos. Y cuando comprendemos estas 7 leyes, todo va a cambiar y vas a tener otra mirada y vas a ser mucho más responsable de tu ser y de tu existencia aquí en la tierra.
Muchísimas gracias, Solia, agradezco profundamente. Gracias. En una nueva oportunidad. Gracias Gracias a cada uno de ustedes y felicidades. Gracias. Gracias.